esto, ¿no? Con esto del Nuremberg acá que lo cuestionan. Bien. Un poco la pregunta que planteábamos para el taller del día de hoy es cómo maximizar fijación biológica de nitrógeno bajo condiciones de estreses térmicos e hídricos. Los que son de aquí de Córdoba, los que son del sector agropecuario de Argentina, saben que hemos experimentado una sequía tremenda en la última campaña. Claramente la problemática con la que tenemos que atravesar con el tema de los estreses térmicos e hídricos es cada vez más importante y significativa. Es por eso que esta pregunta que implica tratar de resolver esta problemática de maximizar la asociación entre microorganismos y plantas, entre Bradyrhizobium japonicum y soja, entre leguminosas y Rhizobium, fundamentalmente tiene como objetivo lograr mayores rendimientos, pero también lograr mayores contenidos de proteína en grano. Y esto, cuando las condiciones de estrés son marcados, particularmente los hídricos y los térmicos, se ven dificultados. Consecuentemente, que la pregunta que nos lleva a esta primera pregunta, que tiene que ver con la maximización de la fijación y del rendimiento, es ¿cómo afecta el cambio climático a la supervivencia de estos bichitos que asociamos con la semilla de soja para potenciar el rendimiento, el crecimiento y el desarrollo del cultivo? Y acá hay una cosa importante que ya no discutimos más. Vieron que la humanidad discute permanentemente cosas, pero hay cosas que ya empezamos a no discutir. La primera cuestión tiene que ver que desde el 2015, con el Acuerdo y el Tratado de París, los políticos se pusieron de acuerdo, tenemos un problema, las temperaturas en el planeta están aumentando, en los últimos años, sobre todo en lo que va de este siglo y los 15, 20 años del siglo pasado, estamos en un incremento de alrededor del grado. Los más optimistas piensan que en el 2050 vamos a tener 1,5 grados, 2 grados más de temperatura. Los más pesimistas ya hablan de 4 grados de temperatura, lo cual sería bastante desastroso. Lo cierto es que nadie ya discute que el cambio climático se ha instalado. Para dar algunos datos, en Oslo, Noruega, 40 grados de temperatura, Lisboa, 50 grados de temperatura, nuestra experiencia agrícola del año pasado, de tal manera que a los datos me remito y esta es una realidad con la que hay que lidiar. La segunda cuestión que me parece también importante es que en general prestamos mucha atención, y así es, y es bueno que así sea, a ver cómo hacemos las plantas más resistentes al estrés. Y nos cuesta bastante poco analizar las cosas de la superficie del suelo para arriba. Cuando empezamos a ver de la superficie del suelo para abajo, que es donde casualmente los microbios se encargan de hacer todos los procesos bioquímicos como para hacer disponibles nutrientes para las plantas, ahí ya la cosa se complica un poco por una gran cantidad de interacciones que hay y consecuentemente hay una afectación también, así como hay a la parte superior del cultivo respecto de estos estreses térmicos e hídricos, hay una afectación también de estas altas temperaturas y el déficit hídrico sobre los microorganismos del suelo. Entonces, ¿qué fue lo que nos propusimos? Y nos propusimos ver si podíamos simular de alguna manera el proceso de selección natural ya enunciado por Darwin hace muchos años. Y Darwin decía, y me parece, traje esta frase que es bastante clara, que las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas, no son las más inteligentes, son las que se adaptan mejor al cambio, ¿no? O sea, no necesariamente el más rápido, el más inteligente, el más fuerte va a sobrevivir a esta situación de cambio climático, sino que los que van a sobrevivir van a ser en definitiva los que han sido capaces de adaptarse a ese cambio que tiene que ver con sobrevivir a altas temperaturas y bajas humedades relativas. Y de hecho, fíjense, les muestro aquí unas cepitas madres y otras cepitas hijas, y cuando introducimos este concepto de selección natural inducida, vemos que ya desde el punto de vista de lo que se ve en la caja de Petri, lucen diferentes, consecuentemente ya desde el punto de vista de su morfología son distintas. Por lo tanto, sobre esta base dijimos, bueno, vamos a profundizar esta idea para someter a este proceso de selección natural inducido a diferentes microorganismos para ver si lográbamos mejores supervivencias, mejores nodulaciones y mejores fijaciones biológicas de nitrógeno en estas condiciones de estrés. Y empezando con este trabajo, lo que primero hicimos, bueno, fue
¿qué pasaba con estos bichitos, con estos microorganismos, cuando sometíamos a los mismos a temperaturas constantes de 25 grados? Y la primera cosa que veíamos, que en el caso de las cepas convencionales respecto de las cepas Dakar o estas cepas seleccionadas por el sistema de selección natural inducido, veíamos, si ven los números, unos saltos en la supervivencia. Esto significaba que estaban viviendo más frente a la condición de estrés. Para ponerlo un poco más simple, cuando lo vemos en gráficas, las segundas columnas, estas, las que están en verde, son siempre las que responden a las cepas resistentes a desecación o cepas Dakar, y veíamos claramente que siempre, hasta incluso con periodos de preinoculación, o sea, colocar sobre la semilla estos microorganismos hasta 60 días, sometiéndolos permanentemente a 25 grados, veíamos que siempre sobrevivían más estas cepas hijas que estas cepas madre. No conforme con esto dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Sobreviven solamente las células o hay algún impacto vegetativo, agronómico de interés? Y lo que vimos es que en el número de nódulos y en la masa seca nodular, claramente estas cepas mejoraban notablemente la producción de nódulos y de masa seca nodular a temperaturas relativamente moderadas. Esto era colocar en condiciones controladas semilla tratada con el microorganismo a 25 grados permanentemente durante 60 días. Cuando obtuvimos esto, dijimos, bueno, vamos a doblegar, a incrementar la apuesta y sometimos esto a 30 grados, que les puedo decir que durante 60 días 30 grados permanente, en una condición de humedad relativa de 40-50%, eso es estrés y la supervivencia microbiana se ve notablemente afectada. Y vimos también que acá se producían saltos de 10 veces más, teníamos 10 veces más bacterias cuando utilizábamos estas cepas hijas, y aquí muchísimo más, ¿no? 1000 veces más, teníamos, 100 veces más de microorganismos en las cepas que habían sido seleccionadas que las nativas. Cuando fuimos a medir qué pasaba a nivel de masa seca nodular y de nódulos, ahí nos llevamos una sorpresa porque cuando teníamos 60 días de preinoculación, las cepas convencionales prácticamente no vivían y las cepas que habían sido seleccionadas por este proceso sí vivían y nos producían mucho nódulo. Consecuentemente, llegamos a la conclusión que aún con temperaturas elevadas, durante periodos de tiempo elevados, estas cepas seleccionadas a través de este proceso desarrollado como conceptualización de la selección o tratando de emular a la selección natural, que esta es selección natural inducida, performeaban mucho mejor. Pero dijimos, bueno, bárbaro, hasta acá tenemos algo interesante, vamos a profundizar un poco más la historia. Acá está lo que les decía, que se observaba de manera notable mayores nódulos y mayores masas secas nodulares cuando teníamos este tipo de cepas sometidas a 30 grados. Pero dijimos, bueno, bárbaro, la realidad agronómica es que esta semilla se trata con curasemillas, con productos químicos. Entonces hicimos una serie de screening para ver si estos bichos seleccionados por estas características también eran capaces de sobrevivir a la presencia de un químico y de todos los inertes que tiene este químico. Y ahí también vimos que cuando la temperatura era 25 lográbamos mayores cantidades de bacterias. Cuando analizábamos esto en forma de gráfico se veía claramente que con periodos prolongados de preinoculación las cepas seleccionadas tenían mejor performance. Cuando íbamos al número de nódulos y a la masa seca nodular, también veíamos que existía un comportamiento diferencial superior. Por lo tanto, dijimos, está bien, aparentemente el efecto benéfico de la cepa se mantiene con la utilización de productos químicos, pero a 25 grados. ¿Qué pasará si subimos la temperatura a 30? Y eso fue lo que hicimos y encontramos también el mismo comportamiento, tanto en células. Fíjense aquí cómo aumentaba en forma considerable las masas, el número de microorganismos en el caso de las cepas seleccionadas, y cuando veíamos la temática de número de nódulos y de masa seca nodular, la cosa se repetía. Por lo tanto, hasta aquí dijimos, bueno, tenemos unas cepas hijas que provienen de un proceso de selección inducida que, frente a diferentes temperaturas,
con diferentes agroquímicos y con diferentes periodos de preinoculación, hasta 60 días antes, me está dando una performance significativamente superior en lo que hace a la nutrición nitrogenada de ese cultivo de soja. Dijimos entonces, fantástico, este es un paso en la dirección correcta, pero ¿no será que las formulaciones de los inoculantes van a hacer que se homogeneice todo? Porque hasta acá trabajábamos con una formulación estándar, comparábamos cepas, comparábamos procesos de preinoculación y comparábamos tratamientos con y sin curasemilla. Pero después nos dijimos, la formulación en sí, ¿empañará esto? Y afortunadamente lo que vimos, ¿me escuchan si hablo acá? Lo que vimos también es que aún con las formulaciones comerciales, tanto de osmoprotección, de bioinducción o de inoculantes larga vida, se observaba tanto a 25 como a 30 grados una mayor supervivencia microbiana. Con esto completábamos el cuadro y pudimos afirmar que estas cepas realmente eran distintas, eran diferentes y me daban una buena performance en nodulación y número de nódulos y masa seca nodular, ya que podían atravesar condiciones de estrés superiores, de formulaciones diferentes y con presencia de agroquímicos aplicados sobre la semilla. Para darnos un gusto subimos un poco más el escalón y sometimos a un estrés adicional, 37 grados, no nos daba más el equipo para subir un poco más, por eso lo hicimos a 37 grados, y vimos que la cosa seguía similar. En número de nódulos y en masa seca nodular lográbamos un impacto aún a 37 grados superior con estas células hijas. Ahora bien, la pregunta más importante desde la aproximación científico-tecnológica para nosotros era ¿por qué pasa esto? ¿No? Porque hasta acá hicimos una evaluación de causa-efecto. Yo tengo esto, se comporta bien, se logra un determinado resultado, es agronómicamente interesante, bueno, bingo. Pero la cuestión era por saber y preguntarse por qué está pasando esto. Entonces ahí, rápidamente, sin querer complicarlos demasiado, lo que hicimos fue tomar cada una de estas cepas, hacerle su genoma completo, ¿no? de cada uno de esos genes, y utilizar esta tecnología de nano-HPLC que nos permite identificar péptidos, y esos péptidos después los podemos identificar como proteínas. Entonces lo que hicimos básicamente fue tomar el genoma de las células madres, tomar el genoma de las células hijas y ver en qué era igual y en qué era distinto. Si era distinto en algo el genoma de las hijas al genoma de las madres, teníamos una cosa distinta. Si era igual, no. Y la otra cosa que evaluamos, que nos interesó ver es, bueno, estas células madres y estas células hijas, con las mismas proteínas, ¿producen las mismas cosas, la misma cantidad de cosas o no? Y vimos que tampoco producían la misma cantidad de cosas, por eso concluimos que con dos de las cepas Dakar con las que trabajamos, con la cepa Dakar 1, que así la identificamos, lográbamos 209 proteínas diferentes, nuevas a las de su madre, y con las cepas Dakar 2, 558 nuevas a las de su madre. Pero también lo que vimos es que 62 y 91 proteínas, según fuese la cepa 1 o la cepa 2, se sobreexpresaban más. ¿Qué quiere decir esto? Producía más función que otra, que su célula madre. Por lo tanto, había dos cosas distintas. Había estructura génica distinta y proteínas distintas, enzimas distintas, pero también había mayor cantidad de algunas enzimas en las células hijas que no era igual esa cantidad en las células madres. En realidad yo pensaba presentarle las 500 proteínas diferentes, ¿no? Con las estructuras respectivas, pero me dijeron que tengo 20 minutos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Bueno, quedan 5. Bueno, vamos a tratar de redondear, tampoco queda mucho, ¿no? Entonces dijimos, acá me van a tener que creer, ¿no? Digo, estas son estructuras de proteínas, y yo le puse 3 de esas 700 que estudiamos, y después le puse otras 3 de las otras 150 que estudiamos, que eran similares y que tenían un comportamiento diferencial.
¿Y por qué le traje estas tres? Porque más allá del nombre, de la complejidad y demás, para que quede el concepto claro, estas nuevas cepas son capaces de producir una enzima que se encarga de hacer disponible azufre para las plantas y para la bacteria. El azufre, ustedes saben que es un elemento interesante e importante para la generación de proteínas, y en las zonas donde tenemos suelos más esqueléticos con problemas de disponibilidad nutricional, generalmente tenemos menos materia orgánica, y sabemos que el azufre está asociado al contenido de materia orgánica. Estas proteínas de las cepas Dakar se caracterizan porque hacen disponible azufre cuando no hay presencia de azufre disponible en el medio. Entonces se empiezan a producir o a hacer disponible azufre para las bacterias y las plantas cuando no existe presencia de azufre. Por lo tanto, lo que vimos es que estas cepas son capaces de generar nutrientes biodisponibles para que las cepas y las plantas se puedan nutrir mejor. La segunda cosa, seguro, ¿quién conoce el ADN de los que está acá? ¿Escucharon hablar de eso? ¿Pueden levantar la mano o algo? Pues es un taller y me dijeron que hay, bueno, levemente, bien. Se deben acordar que hay purinas y pirimidinas. Lo importante acá es que estas cepas son capaces de producir cosas que generan los ladrillos para hacer más ADN. ¿Y por qué es importante el ADN a nivel bacteriano? Porque se puede dividir más las células. Y las células, al dividirse más, pueblan mejor la superficie de las raíces. Y yo lo que quiero, en definitiva, en esta interacción entre bacterias y plantas, entre Bradyrhizobium y soja, es poblar raíces para generar nódulos para nutrir la planta con mayor cantidad de nitrógeno. Y la otra cuestión, esta de acá, generalmente cuando hay estrés, se producen cosas que son nocivas para las plantas. Y estas rodanasas lo que hacen es destruir básicamente agua oxigenada, para ponerlo simple, que es una estructura complicada para la supervivencia de la bacteria y de las plantas y que la afecta en sentido detrimental. Lo que les quiero transmitir es que sabemos, en definitiva, que estas nuevas cepas tienen diferentes enzimas, que algunas intervienen sobre la nutrición, otras sobre la división celular y otra para sacarse de encima los problemas, que son esas sustancias que se generan cuando se someten, cuando el ambiente está estresado térmica o hídricamente. Y por otro lado, lo que yo les traje acá, algunas que se sobreexpresaron, o sea que había mayor cantidad de estas proteínas en estas cepas Dakar que con las cepas madres, que tienen que ver con la generación de proteínas que intervienen en procesos metabólicos como metaloproteínas vinculadas al cobre, otras que tienen que ver también con el tema de la resistencia al estrés hídrico, y esta particularmente es muy interesante porque imagínense, y recuerden siempre esto, en 1 gramo de suelo hay entre 10 a la 9 y 10 a la 10 microorganismos. En 1 gramo de suelo, una pequeña bolita de suelo, hay 10.000 millones de microorganismos. Cuando yo tengo tanta gente en un solo lugar, imagínense en este lugar, que en lugar de tener este ambiente cómodo, estuviésemos todos nosotros en 1/3 de esta superficie. Nos empezamos a tocar más, empezamos por una ley de masa a estar más en contacto. Eso significa que yo tengo que defenderme en mi espacio. Los microorganismos primero tratan de ocupar espacio para nutrirse. ¿Cómo se defienden de los otros? Generando cosas nocivas. ¿Cuál es el tipo de cosas nocivas que generan? Antibióticos. Consecuentemente, estas cepas que nosotros hemos seleccionado tienen la capacidad de atemperar el efecto de antibiótico de los chicos malos que conviven con ellas en el lugar donde se produce el proceso de infección. Por lo tanto, le da una capacidad competitiva superior porque tienen todo un andamiaje para poder luchar contra las armas que tienen las otras bacterias que están ahí en el suelo. Para terminar y dar paso a algunos resultados que hemos obtenido con las cepas madres y las cepas hija en algunos sitios experimentales, y para dar paso a las preguntas y al intercambio y al taller, en definitiva,
volviendo a Darwin, lo que nosotros hemos hecho en definitiva es, partiendo de esta idea de que las variaciones y las diferencias individuales favorables, en este caso de poder nutrirse mejor, de poder luchar contra el estrés mejor, de poder multiplicarse mejor, de poder ocupar espacio radicular mejor, bueno, y también en esta capacidad de poder contrarrestar efectos nocivos, en definitiva, esto es lo que nosotros conocemos como selección natural y, o supervivencia del más apto. Yo lo dejaría acá. Muchas gracias y abrimos a la discusión. Bueno. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Hay alguien allá? Hola, sí, buenas tardes, Gustavo. El slide anterior de este que presentó este último, que muestra los rendimientos, la diferencia que se ve con la cepa Dakar con las otras cepas, ¿es significativa la diferencia de rendimiento? Okay. Ok, gracias. Muchas gracias por la presentación, Gustavo. Consulta, tomando las palabras de Darwin, de esto de la selección natural. ¿Qué tiempo tardaron para seleccionar naturalmente a estos microorganismos? Y por otro lado, ¿qué recuento requerís por semilla o por bacterias para que realmente este efecto o esta cantidad? Porque en algún lado vi 1 a la 2 o a la 3 y no sé si llegamos con el volumen de bacterias autorizado, ¿no? Perfecto. Perdón, Gustavo. Toma el micrófono para que los que están online puedan escuchar. Perfecto. Voy por la segunda parte de la pregunta. En general, las tecnologías, nosotros quisimos, es cierto, esos valores de 10 a la 1 o 10 a la 2. A ver, primero hay una vieja discusión, ¿no? Hay una vieja discusión difícil de zanjar y hay legislaciones, y ustedes lo saben, particulares respecto de esta temática. Entonces, agronómicamente a mí lo que me interesa es obtener masa seca nodular para lograr fijación de nitrógeno, actividad de la enzima, mejor nutrición de la planta. Esto lo sabemos todos. En cuanto a cuál es el límite inferior, hay toda una discusión, pero tendríamos que manejarnos por lo menos para tener un plafón entre 10 a la 4 y 10 a la 5 por semilla para tener certeza de que estamos teniendo una buena cantidad de microorganismos sobre la semilla. Pero lo curioso, que cuando vos sometés esto a estrés durante periodos prolongados, sabemos que los productos convencionales o comerciales se recomiendan entre 7, 15, 20 días, 30 días de preinoculación. Cuando vos duplicás la apuesta, y aún así, nosotros lo que intentamos con esto fue llevarlo al extremo para ver si aún en el extremo estas cepas tenían un mejor comportamiento. Pero digamos, la línea de corte está en ese periodo de 7, de 15, de 21 días, que es lo que habitualmente digamos, está medido de que es el periodo de preinoculación normal y convencional.
Esta tecnología también se pensó en relación con el tema de los semilleros y los procesos de preinoculación más anticipados, y sobre todo en ambientes como son los del norte y los de Brasil, en donde los procesos y digamos las temperaturas y las amplitudes térmicas y la humedad relativa son más complejas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, seguimos manteniendo una cantidad mínima de 10 a la 4, 10 a la 5. A los efectos de la práctica era simplemente ver hasta dónde podíamos exigirlo y saber que teníamos células vivas. En nuestro planteo fue cuándo se mueren las madres y si las hijas se morían en el mismo tiempo o no. Sorprendentemente, vimos que aún con muy pocas bacterias lográbamos niveles de masa seca nodular superiores a un parámetro de 15 miligramos por planta, en las condiciones que las medimos nosotros, pero eso nos daba cierta tranquilidad. Lo que no me puedo acordar es la primera parte de la pregunta. Básicamente, ¿qué tiempo les llevó? Bien. Lleva mucho tiempo. Nosotros empezamos hace 5 años con esto. Afortunadamente los bichos se multiplican rápidamente. Entonces lo que primero hicimos fue, esto llevó todo un proceso. Después que estabilizamos las cepas que habíamos seleccionado, la pregunta era, por eso lo hicimos genómica, como para decir, bueno, a ver, estas chicas son iguales, diferentes, ¿qué tienen de distinto con respecto a las otras? Y la tercera pregunta a responder era, ¿se mantienen estables o no se mantienen estables? ¿No? Entonces pudimos responder esas 3 preguntas para darle integralidad a la cosa, porque si teníamos parte de la respuesta y las otras 2 no, era complicado. ¿Y la madre era E109 o 5080? No, probamos varias. Empezamos, yo puse ahí la foto de la 5079 porque, viste, en Brasil y en la condición de estrés es un problema, y empezamos todo el proceso de investigación por el lado de lo que va para Brasil y demás. ¿Está? No, más preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustó mucho el trabajo que hicieron. Veo como que está orientado más a la parte previa a la siembra, ¿no es cierto? Y bueno, un poco lo que le quería consultarles es si habían analizado, digamos, cuando el estrés ocurre cuando ya está sembrado el cultivo, y donde por ahí tenés un efecto directo de la temperatura y la humedad y un efecto indirecto del carbono de la planta, ¿no? Me encantó la pregunta porque hay alguna gente de la empresa acá y seguro que nos va a favorecer algunos fondos para eso. Me encantó la pregunta, fantástico. Vaya anotando, Alejandro, Perry, Curia, anote eso. Necesitamos... ¿Viste? Hay un viejo trabajo hecho en Argentina. Bueno, Luis lo conoce. Nosotros somos viejos con Luis, así que no es tan viejo el trabajo. Hecho acá en Córdoba, por Raca y por Colino, en donde un poco intentó dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con la nodulación, pero más que con la nodulación, con la actividad de la enzima nitrogenasa que produce el bacteroide que está dentro del nódulo, cuando se produce una condición de estrés? Y ellos vieron claramente, aquí en Córdoba, en el IFIBE, que cuando vos estabas cercano al 30% de capacidad de campo, había una frenada tremenda en la capacidad de transformar el nitrógeno molecular en amoníaco. Si ese estrés se prolongaba por debajo del coeficiente de Marchités, no había reversión. Directamente no había reversión, se quedaba el nodulito ahí, pero no había más bacteroide, no había más bacteria, no había más fijación, fin de la historia. Esta es una hipótesis, ¿no? No estoy seguro, no estamos seguros si esto va a ocurrir, pero presuponemos que si la bacteria tiene este comportamiento frente a la temperatura y al estrés, el bacteroide que proviene de esta bacteria debería tener el mismo. Por lo tanto, en una condición de estrés, uno podría bajar a una capacidad de campo inferior, y en esa capacidad de campo inferior, en lugar de interrumpirse el proceso de fijación porque se producía destrucción de la nitrogenasa, esto, perdón, es muy técnico, pero él me hizo la pregunta. Puede ser entonces que uno pudiera bajar a coeficientes de capacidad de campo más bajos,
y sin embargo poder revertir con una lluvia nuevamente la fijación. Eso hay que medirlo, pero es una idea que tenemos y nos parece una buena idea para, en definitiva, el cultivo. Vos estás haciendo soja, que en definitiva es, bueno, ahora estamos bajos en proteína, pero entre 35 y 40 para poner cortar ancho, vos te representa el rendimiento. Y entonces, los días de recuperación que vos tenés en esos nódulos y en esa masa seca nodular que está en la corona de la planta es fundamental, porque si no vas a lograr nitrógeno, pero con infecciones secundarias, con un gasto energético mayor, y tenés que producirse la infección, producirse el nódulo. Exactamente. Y no tenés tiempo. No tenés tiempo como para poder compensar ese plus de nitrógeno que vos necesitas para hacer rendimiento. Entonces, ese es un punto que nosotros creemos, en la hipótesis de trabajo que tenemos, que puede ser por el comportamiento previo, pero lo tenemos que probar. Lo tenemos que probar. Gustavo, acá una pregunta. ¿Usted? Ah, no conozco. Luis, ¿vos lo conocés a...? Bueno, muy linda. A ver cómo encaro la pregunta. Pero en realidad la respuesta es a futuro y a trabajo. O sea, lo que veo es que hay tolerancia y está demostrada por la medida desde nodulación. Me queda la duda qué pasa con fijación, que es el trabajo futuro. Pues yo pensaba, esto es como la población del suelo. O sea, estamos como simulando lo que hace una población del suelo que se adapta a determinados tipos de estrés, pero ustedes en vez de hacerlo en el suelo, lo hicieron en el laboratorio y controlan las condiciones. Yo digo para el futuro porque es posible que dentro de esas poblaciones que den más nodulación ante un nivel de estrés, posiblemente haya dentro de esas algunas que fijen más en esa condición de estrés y otras que produzcan más nódulos pero no fijen más. Y le dejo trabajo para el futuro. No, y está buenísima el planteo y el comentario de Alejandro, porque tenemos un GC. Bueno, es un aparatito que nos permite medir cómo es la fijación o la actividad de la enzima, ¿no? Tenemos un aparato que nos permite medir eso, y el próximo paso es eso, porque hoy sabemos, y está buena la aclaración de Alejandro, que no más es necesariamente mejor. Yo puedo tener más nódulos, puedo tener más masa seca nodular, pero lo que a mí me interesa es tener mucha de esa enzima que toma el nitrógeno del aire y lo transforma en amoníaco. Si no está esa enzima, todo lo demás es puro cuento, digamos, ¿no? Entonces, ahí para determinar eso, para hacer más fina la cosa, bueno, tenemos un GC, es un aparato que se utiliza para medir cómo se transforma ese proceso de reducción entre elementos más reducidos y que pasan a más oxidados. Es que yo te decía que por las dudas, aunque parezca que... Porque en el total puede haber subpoblaciones que fijen más y que fijen menos, no descartarlo. Sí, sí, sí. Porque pasa en las adaptaciones, porque estás hablando de una población total. Y a lo mejor eso también es trabajo, pero no descartarlo. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Le damos el micrófono a la gente. Buenas tardes, Gustavo. Dentro de este grupo que han seleccionado, ¿su ciclo de vida es igual en su relación con la planta? O sea, ¿la puerta abierta de comunicación con la planta es igual que el resto? ¿O estas también, por ser tolerantes, las vieron durar más tiempo? No, en eso son similares. En eso son similares, y en su estrategia de comunicación, en las señales que producen, en las señales que reciben de las plantas, en la transformación de esas señales de las plantas en señales del microorganismo para el proceso de infección, son similares. Eso también es importante, porque en una de esas uno podría decir, bueno, acá tengo más señales, tengo más facilidades para penetrar en estos pelos radiculares, y la cosa viene en realidad por el lado de cómo ingresa esto, porque el reconocimiento en ese diálogo bioquímico molecular es más intenso e ingresa, ¿no? Pero en eso son parecidos. ¿Están trabajando en seleccionar para más duración de fijación? ¿Han encontrado algunos anillos? La Casa Blanca no tiene más comentarios que... Sí, porque
complementaria a lo que nos planteaba él, vos sabés que la curva de acumulación de nitrógeno está definida. Lo que uno quisiera es que en lugar de caer, ¿no?, los trabajos de Norma, del Sudeste y demás, y de Néstor, es ver que caiga más rápido. Entonces la integral bajo la curva, acá me estoy poniendo muy pesado, ¿no? Pero ¿se acuerdan de las integrales? O sea, si yo en lugar de que hacer caer la fijación a pique, hago que esas bacterias, ¿no?, se mantengan activas más tiempo, bueno, puedo fijar más nitrógeno y ahí puedo hacer teóricamente más rendimiento, y lo que podría ser mejor, y esa es la hipótesis a probar, que es un problema que hoy tiene este país, es el contenido de nitrógeno en el grano. ¿Hay alguien de la industria acá? ¿No hay nadie de la industria aceitera? ¿No? Entonces puedo decirlo. Es un tema de costos, porque no es lo mismo secar algo que tiene un 35% de proteína que algo que tiene un 40% de proteína. El tema está que no te pagan ese 5% de proteína. No más preguntas, ¿eh? No más preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, damos por terminado el taller. Muchas gracias.